0 al cociente. ¿Se acuerdan de eso? El primario. 0 al cociente, resto 3. Entonces, aplico el teorema del resto. M igual a Q por N más R. O sea que 3 es igual a 0 por 22 más 3. ¿Sí? Ya tengo que hacer la división para poder expresar el teorema del resto. Ahora tengo 48 y 12. 48 dividido 12 está de 4. El resto es 0. ¿Qué pasa cuando el resto es 0? Tenemos una división exacta acá. ¿Qué se está verificando acá? ¿Qué principio? Se verifica la divisibilidad. Divisibilidad. Entonces, aplico el teorema del resto, me va a quedar 48 igual a 4 por 12 más 0. ¿Sí? Muy simple este ejercicio. Bueno. Lo que pide este ejercicio es utilizar estas funciones de mod y div. Bien. 8 mod 3 y 8 div 3. Bueno. Igualmente, nosotros vamos a tener que... Adri, hay un chico en sala de espera, yo no lo puedo poner, a ver. Dale, ahí no lo invité. No puedo sacar ese cartel. No, Bueno, está ahí, está. entonces, 8 mod 3. Tengo que hacer la división siempre, chicos. 8 dividido 3, la de 2, resto 2. Entonces, 8 mod 3 es 2 y 8 div 3, div que me da el cociente, ¿no? 15 mod 3, 15 dividido 3 está de 5, así que div es el que me va a dar el cociente y mod el resto, 0. 11 dividido 2 está de 5, así que el cociente va a ser 2. Resto 1. Estos ejercicios generalmente no se toman. Bueno, ahora sí, vamos al concepto de máximo común divisor. Ayer lo vieron. Vieron todo el apunte, ¿no? Vieron toda la unidad. Toda la unidad de teórico vieron, ¿no? Sí. Lo último lo vimos más rápido porque no nos daba la hora. Teníamos otra clase. ¿Cómo que no, se le superponen las horas? No, porque no llegaba y justo termina la clase de él y tenemos otra. Ah, bien. Bueno, entonces... Habíamos empezado tarde la otra clase y como que teníamos ya subido, teníamos muy encima otra materia, muchos nos hemos tenido que ir antes para poder llegar a tiempo a la otra materia. ¿Tienen SOR? ¿SOR tienen? Sí, SOR tenemos. Sí, SOR. Yo inglés, profe. Bueno, un concepto muy importante de la teoría de números es el máximo común divisor, donde dice, dados dos números enteros, A y B, donde A es distinto de 0 o B distinto de 0, se define como máximo común divisor, para mí que acá es I, B distinto de 0, se define como máximo común divisor de A y B al mayor de los divisores comunes de A y B, y se expresa máximo común divisor de AB. Existen dos métodos para obtener el máximo común divisor. Uno es el algoritmo de Euclides, ¿sí? El algoritmo de Euclides lo que hace es aplicar el teorema del resto sucesivamente. Ya vamos a ver hasta cuándo. Entonces, vamos a ver el algoritmo de Euclides. Dice que dados dos enteros positivos A y B, con A mayor que B, si no lo intercambiamos, el paso 1 va a ser, se divide el número mayor entre el menor, obteniendo un cociente y un resto. Paso 2. Si ocurre que la división es exacta, es decir, cuando el resto es 0, el divisor es el máximo común divisor. Y el algoritmo se termina allí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando la división es exacta, que significa que el resto es 0, significa que ya hemos obtenido el máximo común divisor. Pero cuando no es exacta, se divide ahora el divisor
¿sí? O sea, para el siguiente paso, tomamos el divisor y el resto obtenido en el paso anterior. Y se repite este paso. Ya lo vamos a ver. Bien. Bueno, procediendo de esta forma, hasta obtener una división exacta, se obtiene el máximo común divisor. Bien. Entonces, el ejercicio dice... ¿qué dirá? Bueno, obtener el máximo común divisor de entre 190 y 34 utilizando el algoritmo de Euclides. ¿Qué hacemos? Aplicar sucesivamente el teorema del resto, ¿sí? Que es este. A es igual a B por Q más R, ¿sí? Entonces, tenemos que dividir 190 dividido 34, ¿sí? Y aplicamos el teorema del resto. 190 dividido 34 está de 5. 4 por 5, 20. Al 20, 0. Me llevo 2. 3 por 5, 15. Más 2, 17. Al 19, 2. Tengo el cociente, ¿sí? Que es 5. Y el resto es 20. Expreso el teorema del resto. Me queda 190 igual a 34 por 5 más 20. Chicos, ¿es una división exacta? No. No, entonces tengo que continuar. ¿Qué dijimos que tomábamos para el próximo paso? El divisor y Y El resto. el resto. Tomamos Q y tomamos R. Perdón, tomamos B. Tomamos B, como dicen ustedes. Obteniendo un valor para Q, cociente, y R el resto, con Q igual a 5 y R igual a 3. Como R no es nulo, se continúa. Se divide 34 en 20 ahora, ¿sí? Bueno, 34 dividido 20 está de 1 y resto 14. Bueno, seguimos dividiendo. Ahora 20 lo dividimos en 14, está de 1, resto 6, siempre expresando el teorema del resto, ¿no? Ahora dividimos 14 en 6, está de 2, 2 por 6, 12, más 2 del resto, pero seguimos con que el resto no es 0 todavía. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la próxima división? 6 dividido 2, ¿están de acuerdo? Sí. 6 dividido 2. Y ahora el resto sí va a ser 0. ¿Sí? El resto va a ser 0, o sea que significa que hemos encontrado el máximo común divisor. 2. Fíjense, de manera que el máximo común divisor de 190 y 34 es 2, que es el último resto no nulo. Último resto no nulo. ¿Sí? Esta es una forma de obtener el máximo común divisor. Este es un método. Sí. ¿El 14 este? Vos dividís 34. Dividido 20, ¿de cuánto está? De 1. ¿Cuántas veces entre el 20 y el 34? Una vez. ¿Y qué te sobra? Eso es primario, ¿eh? Primario. Y es el resto. Ese es el resto, ¿sí? Entonces después tomás el cociente y el resto para el próximo paso. Dividís 20 en 14. Entonces, ¿cuántas veces entra 14 en 20? 1 también. Sobra. ¿Sí? Y así hasta que encontramos un resto igual a 0. ¿Está bien? Y el máximo común divisor es el último resto no nulo. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá lo que hace es aplicar obtener el máximo común divisor, pero teniendo en cuenta esta operación mod, que en realidad tenemos que dividir. A mí personalmente no le veo la practicidad
en esta operación. Bueno, entonces... Profe, disculpe, Sí, disculpe. ¿A qué hace referencia con mod? es una instrucción, es una operación que se usa en un lenguaje de programación. Entonces, si vos expresas esto, ¿sí? 689, mod 234, en una instrucción de un programa, se Sí. tiene que dar resultado 221. ¿Está bien? Ah, bárbaro. Perfecto, Te disculpe va a la dar el molestia. resto, ¿sí? Si vos Genial. pones div, te va a dar el cociente. Ah, Bien. bárbaro. Bien. Sigue aplicando, ¿sí? Y le va a dar el resto, hasta llegar a un resto 0, va aplicando la operación mod, hasta llegar a 0, entonces el máximo común divisor es 3. Bien. Que coincide con lo expresado en el ejercicio anterior, por Euclides, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora, pero con el teorema del resto. Recuerden, el teorema del resto es igual a B por Q más R. El del Entonces, Discord. ¿eh? Bueno, entonces, 680... Claro, esa. ¿Cómo? ¿Cómo? Está desmuteado. Muteate, Perdón. amigo. Bueno, seguimos. Entonces, B por Q más R, ¿sí? 234 por 2 más 221. Después, para el próximo paso, tomamos el 234 y 221, ¿sí? Va a ser igual a 221 por 1 más 3. Y así hemos encontrado un resto 0. Entonces ya hemos encontrado el máximo común divisor, que es el último resto no nulo, ¿sí? O sea que por esta fórmula, aplicando a Euclides, pero con el teorema del resto, no con la operación mod, hemos llegado al mismo resultado, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con lo anterior? No, profe. No, profe. Es, No, profe, se entiende bien. es aplicar esto, ¿eh? Lo que tienen que hacer ustedes es después sentarse y hacer todos los ejercicios. Bueno, vamos con nuestro recordatorio. Bueno, ¿cuáles son los números primos, chicos? ¿Lo vieron ayer? Los que se dividen por sí la mismos y por unidad uno. y por sí mismo. Porque Por la unidad son divisibles por la unidad y por sí mismo. ¿Y el 1 es primo? No. Sí. No. No, No, No es primo. no. ¿Por qué? Es la unidad. Porque, fíjense, Un solo divisor. un solo divisor, ¿no? Tiene que tener dos divisores distintos. El 1 y ser divisible por sí mismo. Y el 1 tiene dos divisores iguales. O sea, es divisible por sí mismo y por la unidad es lo mismo. ¿Está bien? Ojo, hay autores que sí lo consideran primo. Nosotros acá no. Bueno, de vuelta vamos a ver la definición de máximo común divisor. Dice que dado dos números enteros, A y B. Esperen que tengo una duda acá, porque para mí está bien. Dados dos números enteros A y B, donde A es distinto de 0 o B distinto de 0, se define como máximo común divisor de A y B al mayor de los divisores comunes de A y B, ¿sí? El mínimo común múltiplo de dos enteros positivos A y B es el menor entero positivo que es múltiplo tanto de A como de B, ¿sí? Uno es divisor y otro es múltiplo, ¿sí? Bueno, vamos a usar este teorema ahora, por eso lo pusimos acá. Y Euclides demostró también que existen una infinidad de números primos. Entonces, sean A y B, que pertenece al conjunto de enteros naturales, positivos, positivo digo, dos números enteros positivos, A y B son enteros positivos,
Y aplicando el teorema fundamental de la aritmética, supongamos que han sido factoriados de la siguiente forma. Es decir, estos números enteros A y B están siendo factoriados. Ya ahora vamos a factorear números. Entonces, con esa factorización, para factorizar usamos números primos, ¿sí? Podemos obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, dice que cualquier número puede ser factoreado por números primos, ¿sí? Entonces, de esa factorización podemos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Vemos el ejercicio 7b que dice encuentre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los enteros 120 y 500 mediante la factorización de dichos enteros en sus factores primos. Y teniendo en cuenta el teorema fundamental de la aritmética, sabemos que vamos ahora a factorizar. Tenemos el 120. ¿Cuál es el primo más pequeño por el cual podemos factorizar a 120? 2. El 2. Siempre usamos el primo más pequeño, porque pueden usar el 3, el 5, pero siempre lo hacemos con el primo más pequeño. El 2. Muy bien. ¿Qué resultado me da? 60. 60. 60. ¿Y ahora? De nuevo 2. Por 2. 2. ¿Y acá? 30. De a 30. 30. ¿Y ahora? 15. 2. Son 2 de vuelta y de Dos. 15. 15. 15 no es 15 y busca 3. Y 15 con 3. Ahora hacemos 15 y 3. Ah, bien. 5. 5. Y el 5. 5. Y ahí te da 0. Ahora vamos a factorizar 500. De vuelta. El 2. 2. 2. 2, 200, 2, 2. 125, 5, 5. 25, 5, 5, 5. 5, 5. 5. 5. 5. 1. 1. Listo. Y ahora sí podemos aplicar el teorema fundamental de la aritmética, que dice que podemos expresar a cada número como una factorización de primos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Eso lo acabamos de leer en el teorema Sí. 9. Sí. Sí, pero Bueno, entonces nos queda de esta forma. 120 va a ser igual a 2, está 3 veces, así que es al cubo, por 3 a la 1, por 5 a la 1, y podríamos poner por 1 a la 1 también. Podríamos poner por 1 a la 1. Vamos al 500. Va a ser igual a 2 al cuadrado, por 3 a la 0, no haría falta, por 5 a la 3, y podríamos poner por 1 a la 1. ¿Está bien? ¿Por qué puso el 3 a la 0? No haría falta. No haría falta. Está en el ejercicio, está en la resolución, por eso lo puse. Ah, gracias. Recuerden que van a tener, los ejercicios de teoría de números están prácticamente todos resueltos en la guía, ¿saben? Claro. Matías ha levantado la mano. Sí, profe, disculpe. Mi consulta era si esto que usted nos está mostrando va a aparecer en algún lado, en el V. Ah, bárbaro. En la Disculpe la V molestia. tienen todo, pero también les recomiendo si pueden conseguir el apunte en Educo. Ya voy a ver bien qué hay, pero está todo, Adri, ¿no? Adriana. Sí, está todo subido en la V. Está dividido por unidades y el apunte que consiguen en Educo es el mismo, nada más que está todo junto. Pero es Está exactamente impreso. lo mismo, no, Profe, exactamente, no ¿ustedes hubo no tienen cambio, vale. el apunte todo junto? Porque yo bárbaro. no soy de Córdoba y no puedo buscar el apunte hasta allá para poder imprimirlo acá donde yo vivo. Bájate los PDF de la V, está todo habilitado y están las 7 unidades habilitadas, así que pueden ir bajar. Está dividido por teórico y práctico y van ahí, está todo el material está en la V. Si alguno, acuérdense de matricularse, recién ahí le pasé la clave a uno de los chicos,
sí o sí tienen que estar matriculados en la UB, ¿no? Para que puedan descargar y hacer las autoevaluaciones. También tienen el material que damos en clase, que usamos para dar Las las clases, PPT. de teórico como de práctico, chicos. ¿Saben? Tienen Exactamente. todo. Creo que también hay cuestionarios de autoestudio, Sí, de los cuestionarios se autoevaluación. habilitan cuando se termina la unidad. Ah, bueno. ¿Le explicaron eso? No sé si le explicaron o no, por eso. Profe, con respecto a eso, ¿son solo cuestionarios autoevaluativos para nosotros o la nota influye en algo No, de esos cuestionarios, digamos? Actualmente no tiene incidencia en la nota de los parciales. A ver, les contextualizo rápidamente, le hago un paréntesis. Con toda la virtualidad, la forma de evaluar fue a través de cuestionarios. Háganlos, porque les va a abrir un poco más la cabeza para que puedan llegar a los parciales no tan crudos y para que más o menos se den una idea de cómo se plantean los ejercicios. No se confíen en los teóricos principalmente porque la mayor parte de los no aprobados vienen por el lado del teórico porque por ahí son más complejos. Pero háganlo para una práctica y una evaluación de ustedes. Este año es todo presencial, así que, o sea, actualmente hacemos virtual, pero las evaluaciones sí o sí van a ser presenciales. Genial, muchas gracias, profe. bueno. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos hecho? A ver. ¿Qué hicimos? Factorizamos. Factorizamos Factorizamos, y profe. obtuvimos el... Esperen, Agustín Lee, buongiorno. Yo tengo una pregunta, pero es acerca de las pruebas. No sé si ya la dijeron, pero mi pregunta era, cuando tengamos parciales, ¿van a ser escritos a mano o van a ser como hicimos en la Sí, iglesia, Hagamos que son una virtuales? cosa, Ale, termina de ver la unidad y después lo que tengan dudas lo hablamos al finalizar la clase, así Chicos, podemos terminar de verla. Si cada no, parcial Dale. es teórico y es práctico. Tienen que resolver un teórico, por eso se les dice que no lo resuelvan en la misma hoja que hacen el práctico, porque los profesores de práctico se llevan sus parciales para corregir y los profesores de teórico se llevan sus parciales para corregir. Es un teórico y un práctico. Si a ustedes les va mal, tienen que recuperar ese teórico y ese práctico. Recuerden que no pueden recuperar más de 2 parciales. Si les ha ido mal en 3 parciales, ya están libres en la materia, ¿sí? Los parciales son presenciales, ¿sí? Se rinden los días sábado, ¿está bien? Eso se los explicó la profesora. ¿Sí o no? No, creo que no nombró eso. Creo que no. Sí, creo que sí lo dijo. Bueno. Yo creo que sí. No hagan en la misma hoja, no resuelvan el teórico, son escritos los parciales, son escritos y no se resuelve el teórico junto con el práctico. Lo tienen que hacer en hoja aparte. Por un lado el teórico, por el otro lado el práctico. Recuerden eso. ¿Sí? Se nos complica mucho cuando, che, yo tengo la hoja, la mitad del teórico del alumno tal. Bueno, pásamelo. Y demoran todo. Se demora todo, ¿saben? Bueno. ¿Qué querías decir, Adriana? No, Ale, era solo que si querían que tenían dudas y no al finalizar, más que nada para que terminemos de desarrollar el tema, como no lo vieron todo en el teórico, después de último, cuando termine la unidad, yo me quedo en el programa y si tienen dudas, las vemos, o sea, las vemos, las dudas que tengan a nivel cátedra, a nivel materia, a nivel de exámenes, entonces, si les quedó duda de ayer, más que nada. Bueno. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Factorizamos. Aplicar el teorema del resto y factorizar. No, el teorema del resto no. No, anteriormente digo. Ahora fue factorizar. Bueno, y dijimos que de la factorización podemos obtener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Sí. Esto ustedes lo tienen en el teórico. ¿Sí? El máximo común divisor de 120 y 500 son factores comunes con su menor exponente.
Fíjense, el 2 es común, pero lo vamos a colocar al cuadrado, porque lo expresamos con su menor exponente. El 3 no es un factor común. El 5 sí lo es. Y su menor exponente es 1. El 1 también es factor común, pero no hace falta. Entonces, 2 al cuadrado es 4, por 5 a la 1, 5, 4 por 5, 20, es el máximo común divisor entre 120 y 500. ¿Sí? Son factores comunes, son 2 y 5 tomados a su menor exponente. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, disculpe. Sí. Es decir que en el caso, por ejemplo, ¿no? del 2 al cuadrado, sería el cuadrado porque es la menor cantidad de veces que se lo encuentra en alguno de los dos factores. Claro, con su menor exponente. ¿Ves? Ah, bárbaro. Joya. Muchas gracias. Factores comunes con su menor exponente. ¿Listo? O sea que una vez que factorizamos y quedan los números factorizados, de los que quedan agarramos el que tiene menor exponente y después lo multiplicamos entre ellos. Y ese resultado nos va a dar el Primero- resultado del múltiplo común divisor. Digo, Sí, primero tienen que ser factores comunes. ¿Ven? El 2 es común. El 3 no. Y el 5 es común. ¿Ven? El 5 es común. Siempre con su menor exponente. Acá es 2 al cubo. No. Acá es 2 al cuadrado. Acá sí. 5. Acá está tomado. Acá está el cubo. Y acá está la 1. Lo expresamos a la 1. Factores comunes con su menor exponente. ¿Se entendió entonces el máximo común divisor? Sí, Sí, profe. profe. Produce. Sí. El mínimo común múltiplo son factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Es todo lo contrario. ¿Está bien? Factores comunes y no comunes tomados con su mayor exponente. Entonces, ¿cuál voy a tomar? Tomo el 2 a la ¿cuánto? Al cubo. El cubo, el 5 al tres, cubo y el ¿El 3. 3? ¿El 3? No. El 3 a la 1. 3 a la 1, sí, porque son factores comunes y no comunes. El 3 a la Se 1. tomarían todos los factores que hay Sí, en sí, total. pero con su mayor exponente. Claro, claro. ¿Y el 5? Al cubo. Al cubo. Muy bien. 2 al cubo, por 3 a la 1, por 5 al cubo. ¿Sí? Y eso me da 3000. Son los factores comunes y no comunes tomados a su mayor exponente. ¿Ven la diferencia, chicos? Profe, Sí. Sí. hay una duda que no me había dado cuenta que tenía. Por ejemplo, si el factor común está con los dos números que está factorizando, hay que ponerlo igual, por ejemplo, acá el 3 a la 0, porque no está acá. No lo pongan. No lo ¿No? pongan. Bueno, gracias. No lo pongan. No, porque presta confusión. No. Bueno, ¿se entendió cómo se obtiene el máximo común divisor? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí. ¿Qué todos Profe. usamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué métodos usamos para obtener el máximo común divisor? Factorizamos y después Sí. agarramos los números factorizados con menor exponente y los multiplicamos. Bien. Factores comunes, ¿no? Pero ¿hay otro método para calcular para obtener el máximo común divisor? ¿Con fuerza bruta? ¿Cómo fuerza bruta? Teorema del resto. ¿Qué me querés decir con fuerza bruta? El algoritmo de materiales. Euclides.
El teorema del resto. El algoritmo de Euclides que usa el teorema del resto. Muy bien. Algoritmo de Euclides. En el apunte decía eso. Ah, bueno, perdón. ¿Y para el mínimo común múltiplo? Agarramos los números factorizados y agarramos los factores que son los no comunes y los comunes y ponemos los factores comunes con su mayor exponente. Claro, comunes y no comunes con su mayor exponente. Y los multiplicamos. Sí, y los multiplica. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar. Parece que han entendido. Ahora vamos a ver un concepto que es el de primos relativos. Sí, dice, si dos enteros positivos A y B verifican que el máximo común divisor entre A y B es 1, se dice que son primos relativos. Primos relativos. ¿Está bien? El ejercicio 9 dice, se puede pensar en una extensión del concepto de máximo común divisor aplicándolo a más de dos números. ¿Sí? A más de dos números, porque hasta ahora hemos visto entre dos números, pero se puede aplicar a más de dos números. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en obtener el máximo común divisor de tres números, como el ejemplo, como lo pide acá en el ejercicio que dice simultáneamente, ¿no? Compruebe que los tres números 6, 10 y 15 son primos relativos entre sí, sin ser primos relativos tomados de dos en dos, es decir, 6 y 10, 6 y 15, o 10 y 15, o 6 y 15. No, tengo que tomar a los tres juntos, no de dos en dos. Entonces, ¿qué hacemos primero acá? Factorizar. Y factorizar. Factorizamos, muy bien. Lo tenemos factorizado, ¿sí? ¿Qué pasa si tomamos de dos en dos? ¿Podemos obtener el máximo común divisor de 6 y 10? ¿Cuál es? Entre 6 y 10, ¿cuál es? A ver, el máximo común divisor. ¿El 2? El 2, muy bien. ¿Y entre 6 y 15? El 3. 3. El 3. ¿Entre 10 y 15? 5. 5. Es decir, que no son primos relativos tomados de dos en dos, ¿ven? Porque el máximo común divisor no es 1. Ustedes me dijeron que entre 6 y 10 es 2, entre 6 y 15 es 3, y entre 10 y 15 es 5. No son primos relativos tomados de dos en dos. ¿Ven? ¿Ven? Pero lo que queremos comprobar, si tomando los tres simultáneamente, si son primos relativos o no. A ver. ¿Qué factores comunes tenemos si tomamos los tres números simultáneamente? A ver. El 1. El 1. El 1, nada más que el 1. Entonces, 6, 10 y 15, ¿son primos relativos? Sí. 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 Pero fíjense una cosa, que 6, 10 y 15 no son números primos. ¿Están de acuerdo? Sí. Fíjense. Sí. 6, 10 y 15 no son números primos, pero sí son primos relativos. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Estos no son primos relativos tomados de dos en dos. Pero tomados los tres juntos, ya no tienen un factor primo común a los tres, salvo el 1. Entonces, 6, 10 y 15 son primos relativos tomados de a 3. Lo que no significa que 6, 10 y 15 sean primos. Ojo. ¿Se dan cuenta de eso, no? No vaya a ser que tengan alguna pregunta capciosa por ahí. O sea que no son números primos, pero sí son primos relativos. Eso Sí, sería. en este ejemplo sí. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no son números primos? ¿Por qué no son números primos? ¿Cuál es la Porque no solamente se dividen por sí mismos y por uno, sino que también se pueden dividir. Por ejemplo, el 6 dividido 2, ahí deja de ser primo. Muy bien, muy bien.
Ah, únicamente se pueden dividir por sí mismo Y- o por la unidad, que sería 1. Y por la unidad. Y no por Ah. no. Y por la unidad. Josh. Bárbaro, muchas gracias. Esos son los primos. ¿Sí? Pero como dijo el compañero acá, que 6 tiene más divisores. Aparte de sí mismo y de la unidad, tiene el 2, el 3. El 10 también tiene el 2, el 5. ¿Está bien? Sí, entendí. ¿Sí? O sea que los primos son los divisibles por sí mismos y por la unidad. Bárbaro. Pero estos números que no son primos, resulta ser que son primos relativos. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Sí? profe. ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Bueno. Este es el ejercicio número 10. Dice, determine, utilizando el algoritmo enunciado en el teórico, si son primos o no los números 211 y 117. Dice que aplica un algoritmo enunciado en el teorema 7 del teórico. Es decir, que a nosotros nos dan un número grande y me preguntan si es primo o no. Ahí ya no sé. Pero hay un método para conocer si es primo o no. Dice, suponiendo que n es igual a 211, se desarrollan cada uno de los pasos del algoritmo para verificar si n es primo o no es primo. Bien, ¿qué dice el primer paso? Me pregunto si ese n, que es 211, es igual a 2. No, no es 2. No es. Segundo paso. 2 divide a 211 o 211 divisible por 2. No. Es demasiado obvio el primer paso y el segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Hasta ahí? Ahora tenemos que aplicar el paso 3, que es el que sí va a determinar si es primo o no. El paso 3 dice, tomamos la parte entera de la raíz cuadrada de 211. O sea, el paso 3 es calcular la raíz cuadrada de 211, que es 14, y pico. Pero nosotros, para resolver el ejercicio, tomamos la parte entera de la raíz cuadrada, que es 14. Ahí hay un ruido, yo no sé si lo escucho. No, yo no escucho nada. Muy bien. Entonces, Tampoco escucho nada. aplicamos la raíz cuadrada de 211, va a ser igual a 14, tomamos la parte entera de la raíz cuadrada y verificamos si n y 14 es divisible por alguno de los impares, no, n es 211, perdón. Si n es divisible por alguno de los impares menores a 14. ¿Cuáles son los impares menores a 14? ¿De los números primos o de todos? No, sean primos o no, díganmelo. El Los 7. 11, 9, 7, 7, 5, 9, 3 y 5, 1. 3. El 1 no, porque 11, 9. el 1 no tiene sentido, ¿no? Porque si es primo va a ser divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces tomamos el 13, paso 4, 211 dividido 13 no es divisible por 13, no. Seguimos con el otro impar, que es 11, 211 divisible por 11, no. Ahora 211 por ¿cuál? 9. Por 9, Por 9. tampoco. Por el 7. O sea, para que sea divisible, ¿qué tiene que ser la división? Exacta, me tiene que dar Exacto. ese El resto cero. 0. Bien. Ahora, ¿con cuál sigo? 7. Con 7. 7. No. ¿Y ahora? 5. 5. 5. No. ¿Y 3. ahora? 3. Es el último. Porque 211 sí va a ser divisible por 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que no es un número primo. No, no. ¿Qué es primo? Es primo. Es primo. ¿Qué es primo?
Sí es primo porque es divisible por sí mismo y por la unidad. ¿Está bien? Sí es primo porque es divisible por sí mismo y por la unidad. Si hubiera sido divisible por alguno de estos impares, ahí ya es no es primo. ¿Por qué no lo dividimos por los pares? Porque la suma de pares nunca te va a dar un número que sea Claro, nunca voy a impar. llegar a una división exacta, ¿no es cierto? Dividiendo un impar por un par. Entonces, tengo que obtener los impares. Bueno, ¿quedó Profe, claro esto? Vamos tengo a una ver. duda. Sí, Sí, profe. profe. ¿Quién tiene duda? Yo. En caso de que sea, por ejemplo, 14,9, ¿no puede haber redondeo en ese caso? No redondeen nada. Tomen la parte entera nada más. No se Bien, muchas redondeen. gracias. No Muchas vayan a gracias, querer profe. redondear, ¿eh? No. Y en el caso de que en vez de 211 sea 210, ¿se usa un número par? Y 210. Y en 210. el primer paso ya lo sacas de la lista. 210 ya es divisible por Segundo. 2. Por 7 también es divisible. Bien, bien. Sí. Claro, no tiene sentido, ¿no? Vos a primera vista ya te das cuenta que no es primo el 210. Bueno, vamos a probar el 117. ¿Qué hacemos? Paso 1. ¿Es igual a 2? No. ¿Es divisible por 2? ¿Lo puedo dividir en 2? No. ¿Qué hago? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada Raíz cuadrada. del 117. Es 10, tanto y no redondeo nada. Tomo la parte entera de la raíz cuadrada y verifico si n es divisible, es decir, si el 117 es divisible por alguno de los impares menores a esta parte entera de la raíz cuadrada. ¿Sí? Profe, antes de seguir, Sí, disculpa. es divisible. El único par que sería primo es el 2. Después no habría ningún par que podría ser primo, ¿cierto? Claro. Claro. Sí. El que sigue es 4. Sí, el 2 es primo. Sí, el 2 es primo, sí. Y es el único par. Sí. Bueno, entonces, ahora 217 sí es divisible por 9. Eso. espera. Sí, es divisible. Sí es divisible. Entonces, ¿qué pasa? No es un Es número un número primo. compuesto. No, No pues es primo. no es primo. No Es es primo. primo. Muy bien. No es primo. Muy bien. Muy bien. Es decir, que se tienen que sentar a estudiar, a resolver los ejercicios y salen solos, ¿vieron? Sí. Sí. Profe, si la raíz cuadrada de 117, ponele, es 10,2, ponemos 10, ¿no? Sí, dice parte entera, chicos. Ah, claro. Parte entera. No hay No se redondea. Parte entera es parte entera. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver el último ejercicio, que es el 11. Profe, una consulta. Sí. Si la raíz me diera un número impar, ¿se usa ese número o no? ¿Te puede dar impar una raíz? Espera. Bueno, es que te da un número. ¿Qué me dijiste? Espera. Ay, se me vuelve ahora. Que si tuviera una raíz que me dé un número impar. Sí, a ver. Acá te da 10. Y vos tenés que usar la parte entera. Claro, por eso es, pero como dice los números menores e impares, ¿tiene que ser uno menor o ese puede ser? Yo todos los ejercicios que he visto, la parte entera es par. Porque pones que la raíz de 121 es 11. Entonces, usas el 11 o a partir del 9 arrancaría.
Si tiene raíz entera, no puede ser primo. Usá el primer Si un impar número que te entero, la dé. raíz es primo. Usás el primer impar que te dé. Ah, bueno, dale, gracias. Te da 11, usa el 11. Claro. Tienes que tomar los impares. Pero si es impar y se toma el primer número, por así decirlo, ya es divisible por ese número. Es cierto. O sea que ya en sí no sería un número primo. Claro, no es primo. 121. ¿Cuál es la raíz Claro. de 121? Ah, claro. Entonces cuando la raíz te da un número impar, directamente Sabemos que no. sabes que no es primo. Claro, ¿cuál es la raíz de 121, chicos? Es 11. 11. 11 no tiene parte fraccionaria. No. No, es 11 por 11, clavado. 121. Entonces no es primo. Cuando no me dio parte fraccionaria, no es primo. Claro, no se haría el paso 4. Pero, por ejemplo, profe, si fuese la raíz de 122, A ver, hacelo. da 11 como algo. No puede porque el 11 es superior al número. Porque es 11 más un pedacito más. Así que no cuenta. No debería contar. Claro, igual 122 ya lo sacás porque es Pero ya divisible por sería 2. divisible por 2. Sí, ese no es primo, porque... No es primo. No es primo. Dijimos que el único primo par es 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, y Sí, también el sí, sí. único, o sea, el 5 es el único número terminado en 5 primo también, para tenerlo en cuenta. Sí, 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 porque después sigue el 15, el 25. Claro, sí, sí. Sí, hay que ver, vemos que el 7, los que terminan en 1. Bueno, eso hay que analizarlo con este procedimiento, ¿no? ¿Seguimos o tienen alguna otra duda? Seguimos. ¿Qué hacemos? Seguimos. 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 Bueno, este es el último ejercicio que dice demuestre para los siguientes pares de números que se cumple el teorema 10. El teorema 10 dice, que es el último que tienen en el apunte, sean AB, que pertenece a los números enteros positivos, entonces se cumple que A por B es igual al máximo común divisor de AB por el mínimo común múltiplo de AB. Bueno. Entonces el ejercicio me da el 40, no me acuerdo qué número me daba. Bueno, vamos a ver el 40. Lo factoreamos, chicos. 40. Vamos. 2. 2, 20. 2, 10. 2, 5. 2, 5, 5 y 1. 1 y 1. Bien. Vamos con el 35 ahora. 5. 5, 6. 7. 7 por 7. Bravo. 7 y 7 y 1. Bueno, hemos factorizado. Ahora tenemos que aplicar esta fórmula que está expresando el teorema 10, a ver si se cumple. Que A por B, que sería 40 por 35, es igual al máximo común divisor de AB por el mínimo común múltiplo. A ver, díganme, ¿cuál es el máximo común divisor? 5. A ver. 5. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo es? El común y el factor más chico es el 1. Primero no escribíamos los números factorizados ya. Factores comunes con su menor exponente. ¿Cuál es? El 5 a la 1. El 5 elevado a la 1. 5 a la 1. El 5. El mínimo común múltiplo. Factores comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Cómo sería? 2 al cubo. 2 a la 3. 2 al cubo. Por 5 por 7. 7 a la 1. 7. Muy bien. ¿Y eso cuánto da?
8 por 5. 40 por 40. 7. 40 por 7. ¿Cuánto es 40? 280. 280. 280. Bueno. Por el teorema número 10. Bueno, acá el máximo común divisor es 5 y el mínimo común múltiplo 280. Entonces, ahora sí, aplicamos el teorema número 10, ¿sí? Que 40 por 35 es igual a 1400 y 5 por 280, que es el máximo común divisor por el mínimo común múltiplo, es igual a 1400. ¿Se verifica o no el teorema 10? Sí, se verifica. Sí, verifica. Se verifica el teorema número. ¿Se entendió? Lo que pasa es que se tienen que aprender todos los teoremas, no confundir el algoritmo de la división con el teorema fundamental de la aritmética. Claro, no hay que confundir. Tienen que estudiarlo y resolver todos los ejercicios. Bueno, acá hemos terminado con la parte práctica de la primera unidad. ¿Sí? Bueno, ahora Adriana les iba a explicar algo, chicos. Si no tienen ninguna duda. No, yo solamente quería ver si tenían dudas respecto a los exámenes y todo eso, si les quedó dudas de lo que la profesora les comentó, más que nada para que la información quede clara. No sé si saben que hasta mayo, el 2 de mayo arrancamos presenciales, esa es la idea, y que todos los exámenes son presenciales. No sé si tienen alguna duda. Yo quería... Si quieren repito todo, pero como quieran. Yo quería saber si hay posibilidad de, o sea, en el caso de que, por ejemplo, no regularicemos o no nos vaya bien este cuatrimestre, ¿hay posibilidad de hacerlo el próximo? Sí, hay 2 cursos, uno se da los sábados y otro se da los viernes, martes y viernes. Sí, yo estoy los viernes, pero es martes y viernes. ¿Jueves y viernes o martes y viernes? No me acuerdo. Sí, se da, hay uno que es en la semana por la tarde y el otro son los sábados por la mañana. Bueno, gracias. No, de nada. Ignacio Loyola tiene levantada la mano. Sí, yo quería preguntar respecto a los temas de los apuntes y tenía dudas si ya con los apuntes estábamos o también podríamos llegar a tener un soporte de algún libro que ustedes recomienden, cuál sería el libro. En Modalidad su caso. académica, tenés todos los libros. Tenés todos los libros. Otra cosa que les quiero aclarar. En el primer parcial entra la unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, hay varios que Bueno. tienen levantado la mano. Agustín. Listo, muchísimas gracias. No, yo quería preguntar si había ya un cronograma con la fecha de los parciales o Sí, algo. el 7 de mayo es el primer parcial. Y el Sí, 25 de junio el otro, creo. Está todo en el cronograma, chicos. Son todos los sábados por la mañana, rinden todos los cursos juntos. Si alguien tiene, les digo las dudas que surgieron ayer, se le superpone, si alguien que está recursando y se le superpone con alguna materia de segundo, porque los sábados se rinden pueden rendir 2 cátedras, por lo menos, tienen que hablar con el jefe de cátedra para que les tome en otro horario. Hay un horario especial, en un día en la semana, para aquellos que por problemas de salud, por religión, o algún motivo justificable y demostrable, pueden rendir. Los miércoles, creo que es. Nos van a avisar cuando se acerque la fecha de exámenes, en qué aula nos tenemos que presentar. Sí, generalmente están etiquetadas las puertas de las aulas, chicos. ¿Dónde rinde cada curso? Sí, no se dan problema por eso. ¿Hay recuperatorio de un Sí. trabajo? Ok. No, trabajo no, son... Los De examen, exámenes son, vamos a repetir rápidamente, los exámenes son 4 exámenes, 2 teóricos y 2 prácticos. Se rinden todo el mismo, o sea, ustedes van a rendir la unidad 1, 2, 3 y 4 el mismo día, tanto teórico como práctico. Primero quizás se le entregue el teórico y después se le entregue el práctico. Eso ya se afina esos detalles más cerca de la fecha. Ustedes pueden recuperar de esos 4 exámenes, 2.
ya sea 2 prácticos, 2 teóricos o un teórico y un práctico. No importa. Y pueden recuperar porque les fue mal o pueden recuperar para levantar nota para promoción. Una pregunta. Espera que Valentín Sí. tiene levantada la mano y Mariano. Valentín, Mariano, Francisco. A mí se me cortó cuando dijeron la fecha de los parciales y no puedo escuchar. ¿Me lo pueden repetir? Sábado 7 de mayo y 25 de junio. Y el recuperatorio, que es o sea, ustedes van a recuperar 2 exámenes en el mismo día. Es el 25 de junio. Chicos, se suele rendir los sábados a las 8 de la mañana. Suelen ser los parciales. No sé este año, pero creería que sí, para que no se superponga con otra materia. Sí. ¿Quién sigue? Mariano. Mariano. Yo tenía la pregunta sobre el cuestionario teórico y práctico. ¿Eso lleva nota? Porque yo todavía estoy en proceso de cambio de comisión. No, no Por el lleva. listado. ¿No? Ok. Gracias. Mateo. Tengo una duda, ¿cuáles van a ser las unidades del segundo parcial? La 1. Del segundo, Ale. Del segundo. Del segundo, bueno. 5, las 6, 7. Las que siguen. 5, 6 y 7. ¿Pero van a ser 2 exámenes prácticos y 2 teóricos? ¿Van a ser 4 exámenes parciales prácticos? La primera instancia de evaluación, que es el 7, se rinde un teórico y un práctico. De las primeras 4 unidades. En la segunda instancia de evaluación se rinde un teórico y un práctico que incluye unidad 5, 6 y 7. Sí. Al sábado siguiente, que es el 2 de julio, se rinde el Recuperatorio. ¿Sí? Y la semana siguiente es la semana de examen. Pero bueno, ya cuando estemos más cerca de los exámenes finales, si quieren hablamos de los finales. O si quieren pregunten ahora si tienen dudas. Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a los coloquios, no va a haber, ¿no? En esta materia. No hay coloquios. No hay coloquios. Había en la virtualidad, pero ahora no. ¿Cómo? 7. 5, 6 y 7. Son 7 unidades. ¿Los parciales son teórico y práctico, chicos? Ah, sí. Sí. Bueno. Prone Ángelo. Disculpe, profe, una consulta. Cuando iniciamos la clase yo mandé el legajo y el presente 2 veces sin querer. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ale, faltó la pregunta. Responder una pregunta. Ahora me tienen que responder una pregunta y cerramos la clase. Si no hay más dudas. ¿No hay más dudas? No. No. Bueno, mejor no. Se las voy a escribir en el chat. Yo tengo una pregunta antes. Sí. Es que no me acuerdo si ya lo dijeron ayer, pero capaz lo dijo la otra docente, pero para promocionarla, o sea, está la promoción y la aprobación directa, ¿no? Para aprobación directa, ¿cuál es la nota mínima? O sea, ¿cuál es el promedio? 8. Las 4 pruebas. 8 en los 4 exámenes. No nota menor a 8. Tienen promoción práctica y tienen promoción teórica y tienen promoción total o directa, como le llaman. O sea que con nota menor a 8 no aprobamos. ¿Cómo? Perdona, Matías. Sí, que no escuché muy bien. Tipo, con nota menor a 8 no aprobamos. Sí. No promocionás. La promoción es con nota no menor a 8. Bárbaro. ¿Y la aprobación? Chicos, todo eso está en la modalidad académica. Claro. Ustedes han explicado todo, lean la modalidad académica.